Marcos Buscaglia. ¿Cómo te va? Muy bien. Antes de que empecemos con la tarea, el joven Macri, vamos a ver si podés contestar esta pregunta. Estamos hablando de la reforma tributaria, sí, un poco de la reforma laboral también, a la que nos referimos menos, pero es muy novedosa. Yo soy empresario, quiero invertir, o desinvertir, estoy pensando en irme. Claro. En cualquier situación, ¿me sirve que me hablen de estos dos temas si no me hablan de qué nivel de apertura va a tener la economía? Por ejemplo, si va a haber un acuerdo con la Unión Europea, si vamos a ir a la Alianza del Pacífico, cuál va a ser la tasa de interés, la política monetaria, el tipo de cambio de acá a 3 años. Digamos, me parece que es como una discusión insuficiente. Como que no hubiera un programa general como para Claro, evaluar el destino de una empresa o el destino de una economía. Pero esto va a algo que creo que vos dijiste la semana pasada, de hecho, que es un gobierno que siempre escondió las cartas y parecía razonable esconder las cartas durante los 2 primeros años hasta esta elección digamos, legislativa, porque es un país que todavía no estaba como preparado para decir, bueno, lo que viene acá es esto. Yo creo que ahora es el momento de decir, miren, de acá a 10 años, si quieren... ¿Qué definirías? A ver. Y bueno, de régimen laboral, impositivo, de comercio exterior, de cómo va a funcionar el Estado, ¿sí? O sea, todo el tema burocrático. Me parece que hay que dar un camino. Hay gente que se dedica a esto, por ejemplo, en el sentido de decir, mira, ¿cuáles son las condiciones que necesitan los distintos sectores productivos de tu economía para ser competitivos internacionalmente? Buena la frase. Hay gente que se dedica a esto, porque pensábamos que era el gobierno. Claro, me refiero, está muy bien. No, me refiero a gente como Michael Porter. Hay gente que se dedica a esto que usted está intentando hacer. Hay, en una vida previa dábamos con Jorge Forteza en la Universidad de San Andrés la cátedra de Michael Porter de competitividad. Michael Porter de Harvard se dedica básicamente a decir, bueno, mira, estas son las condiciones que necesitan distintos sectores productivos y el país como un todo, para no elegir los ganadores, sino decir, no es regalarle cosas, pero decir, mira, ¿qué necesita el sector lácteo argentino para ser competitivo dentro de 10 años? ¿Sí? Y cuáles van a ser las condiciones generales en las cuales se va a desenvolver el sector productivo, porque no solamente te interesa la gente que ya está. Lo más importante de no tener definido todo esto que vos decís es que lo que no sabés es si va a venir lo que no está. Vos como empresario, para decidir una inversión, hoy no tenés todas las variables. Ese es el problema, no es lo que está, es lo que no está, que es lo que las economías dinámicas, básicamente, son dinámicas porque hay un montón de creación de nuevas empresas en distintos rubros, en distintos momentos del tiempo. Hoy eso lo estás deteniendo porque vos no sabés cómo va a ser tu vida dentro de 5 o 10 años. Yo creo que deberían ver eso. Y por otro lado, otra forma de mirar la misma pregunta es mirarla del otro lado. Decir, mira, le van a bajar las ganancias a las empresas, devolverle el IVA, bajar las contribuciones patronales, pero no le bajan la protección. ¿Esto va a beneficiar a las empresas o a los consumidores? Porque si vos sos empresario, vos estás totalmente protegido, yo te bajo impuestos, el que se va a beneficiar va a ser vos, no el consumidor. Entonces yo como consumidor, como argentino, digo, bajen la protección, si quieren gradualmente, pero vayan a una baja de la protección para que nos beneficiemos todos los argentinos. Entonces, de las dos maneras que lo mires, a esto hay que darle, me parece, más consistencia, de decir, vamos hacia esto en un régimen que no solamente incluye lo impositivo, sino lo laboral, lo aduanero, digamos, de la relación con el Estado en términos generales. Bueno, ¿no? ahora vamos al otro tema que es el que nos habíamos planteado el lunes anterior, y es si Macri, su método, su forma de encarar la gestión, la administración, por lo que conocemos de su paso por la ciudad, es un gobernante caro, razonable, claro. Cómo se maneja con los ingresos, cómo se maneja con los gastos. Te voy a dar 4 puntos que me parece que son, que lo definieron. Los números que voy a hablar son números comparando 2015, que es cuando dejó el gobierno de la ciudad, ¿sí?, y 2007, que es cuando cuando lo tomó, básicamente. Correcto. Y para hacerlo más entretenido, lo voy a comparar con lo que hizo... Los 8 años. Con lo que hizo Scioli. ¿Sí? En los mismos 8 años. ¿Sí? Entonces, los dos aumentaron mucho el gasto. Si yo lo mido en porcentaje, ¿cuánto aumentaron el gasto? Como porcentaje del tamaño de la economía de la provincia de Buenos Aires y de la capital, los dos aumentaron en más del 40% el gasto público como porcentaje del Producto Bruto de la provincia o de la ciudad. Más Scioli que Macri. Y más Cristina a nivel nacional que ellos dos. ¿Sí? Pero hubo un aumento de gasto
estamos hablando de más de 40% en términos del PIB, ¿no? O sea, no es nominal, no son dólares, son en términos del PIB, o sea, muy grande. Mucho. Mucho. O sea, 2 gastadores. 2 gastadores, menos gastadores que la señora, ¿no? Pero ahora te hago una pregunta respecto de Scioli. En la provincia de Buenos Aires yo te puedo decir, sí, pero no estás contando todo lo que ponía el Estado Nacional ahí, que no se lo ponía Macri. Claro, no, yo estoy contando solamente el gasto que manejaba, el presupuesto que manejaban cada uno. Digo, podía gastar menos porque había necesidades que se las cubría el gobierno nacional. De Scioli, decís. Sí. Sí, claramente. Sigamos. Claramente. Segundo punto. El déficit fiscal que tuvo Macri fue bastante bajo. Es decir, subió el gasto, pero subió también la recaudación impositiva. El déficit promedio durante estos 8 años fue 0,2 del PIB contra 0,7 de Scioli en la provincia de Buenos Aires. O sea, un déficit más bajo a nivel ciudad. Entonces, fiscalmente ordenado. Bueno, subieron más de 40%, digamos, en los dos casos, digamos, ¿no? Real. Yo lo hago como porcentaje del PIB para que tenga una base de comparación lógica. 40% del producto. Tercero, muy interesante, para que veamos cómo lo que está haciendo Va siendo caro hasta ahora, ¿o no? Es caro. Es como Telefunken, es caro pero el mejor, sí, ¿no? Como los chicos más jóvenes sí, van a estarte googleando a ver qué decimos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estaba hablando? Sí, sí. Tercero. Grundig era, me dice Rossellini, ¿eh? No era Telefunken. Grundig. Tenés razón. Pero es tan antiguo que ya ni te acordás. Sí, ya ni me acuerdo. Bueno, tercero, muy interesante y que reproduce algo que estamos viendo a nivel nacional. El gasto en capital, que es el gasto en infraestructura, ¿sí? No es el gasto corriente, que los economistas le decimos gasto corriente al gasto en personal, por ejemplo, jubilaciones. El gasto en capital es el gasto en infraestructura, ¿no? El Metrobús, el subte, etc. La inversión. Como porcentaje del gasto total, más del 16% en promedio en estos 8 años Macri, menos del 5% Scioli. Y decreciente en el caso de Scioli. O sea, ¿en qué se le iba la plata a Scioli? Empleados públicos. Y ahí va el último punto relacionado al anterior, es la dotación de personal en la ciudad, según los números que podemos ver nosotros, básicamente bajó en la ciudad durante la administración de Macri. En estos 8 años bajó, ¿sí? Un 5% en todo el periodo, o sea, 0,7 anual más o menos, y subió, ¿sí? Acá lo digo con un poquito más de inseguridad porque no hay datos homogéneos, tuvimos que buscar distintas fuentes periodísticas, pero subió más de 5% por año en el caso de Scioli. O sea, claramente el gasto en el caso de Scioli fue a gasto corriente, ¿sí? A gasto no de capital. Y por eso la infraestructura de la provincia de Buenos Aires terminó como terminó. Muy mal. Muy mal. ¿Algo sobre Horacio? ¿Podrías adelantar algo sobre Rodríguez Larreta respecto de Macri? Parecería un poco más caro todavía, si bien 2016 ¿sí? Es un año raro, sí, es un año raro porque básicamente al caer la actividad económica, todas las variables, digamos, en términos del PIB se potencian. Claro.